Mejor, sigamos con el tema como el que nos quedamos ayer, que es la cita de funciones, ¿sí? Vamos a ver ciertos ejemplos. Entonces, bien, tenemos por ejemplo esta función, ¿sí? Sea es una función tal que f está escrita de esta manera, ¿sí? Esta es una de las formas de también escribir una función como par ordenado. Entonces, escrita como par ordenado, queda de esta forma f de forma general queda f x, la función evaluada en x, ¿sí? Coma o punto y coma, no importa, cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, de esta forma se puede tabular la función y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Representado mediante conjuntos, aquí tabulada, ¿sí? Donde el par ordenado tiene un orden, ¿sí? Aquí tenemos los elementos del dominio o las X, y acá a la derecha los elementos del rango o las Y, ¿sí? Bien, si nos damos cuenta, la segunda componente de los pares ordenados, ¿sí? Eh, lo que hace intuir es que, o lo que hace pensar es que es el cuadrado de la primera componente, ¿sí? ¿Okay? Es decir, es como que aquí tenga 0 y acá tenga 0 al cuadrado, tenga 1 y acá tenga 1 al cuadrado, acá tenga 2 y acá tenga 2 al cuadrado, acá tenga 3 y acá tenga 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que la componente en y o la segunda componente es el cuadrado de la primera componente. Por lo tanto, puedo escribir esta función algebraicamente como, recordando que y es igual a f de x, me quedaría x al cuadrado, ¿sí? Y igual a x al cuadrado o f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, para este caso, la función queda definida de esta forma, ¿sí? Si se quiere tabular, quedaría x y acá x al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. A la variable x de una función también se la conoce como argumento de la función, ¿sí? La variable x también se la conoce como argumento de la función y lo que se dice es que el valor de y depende del valor de x o también y es función de x, ¿sí? Y es función de x, ¿ok? Entonces, a x se le conoce como variable independiente o también argumento de la función, ¿sí?
Aquí tenemos otro ejemplo donde me dice que tengo una función f de variable real con regla de correspondencia, f de x igual 2x menos 1. Y entonces podríamos encontrar algunos valores de esta función simplemente evaluando algún valor de x en la regla de correspondencia, de esta forma. Aquí, por ejemplo, tengo, si x es 0, me queda f evaluado en x igual 0, es decir, en vez de x pongo lo que vale, ¿verdad? Su valor, 0 en este caso, sería f de 0 igual 2 por 0 menos 1, y esto me queda como resultado menos 1, es decir, menos 1 es f de 0, ¿sí? F evaluado en 0, ¿ok? Hoy cuando tengo, por ejemplo, si x es 2, me queda entonces f evaluado en 2, esto es igual a 2 por 2 menos 1. Entonces, este resultado me da 3, ¿verdad? Es decir, f en 2 es 3, ¿verdad? Sí. F en 2 es igual a 3, ¿sí? ¿Ok? Como aquí ya podemos observar, ¿sí? Y así puedo yo, y así puedo seguir encontrando valores de la función o también valores de y, ¿sí? Por ejemplo, cuando x vale 1, si x vale 1, ¿qué me quedaría? Que f de 1 es igual a 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2 menos 1 me queda 1. Por tanto, aquí coloco el 1, ¿verdad? Entonces, en el rango voy a obtener 1, ¿sí? Que no es más que f evaluado en 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. A ver, de esta función, ¿sí? Ustedes encuentren f de 5. Que me quiere decir que cuando x vale 5, ¿sí? ¿Cuánto me queda? ¿Sí? Resérvalo y me avisen cuánto queda, ¿sí? ¿Cuánto queda? F, la función evaluada en x igual 5. 9. 9, correcto. Sí, porque sería 2 por 5, ¿sí? Menos 1 y esto me da 9, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo x igual 5, entonces aquí en el rango a 5 le va a corresponder el número 9, que sería f de 5, ¿sí? ¿Ok? A los elementos, a los elementos, a los elementos del rango también se les llaman imágenes, imágenes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, menos 1 es la imagen de 0, 1 es la imagen de 1, 3 es la imagen de 2, en este caso, en el último que hicimos, 9 es la imagen de 5, ¿sí? ¿Ok? También se le conoce como imágenes, imágenes de los elementos del dominio, ¿sí? ¿Ok? Ya. Sigamos entonces. Algo muy importante aquí, teniendo la regla de correspondencia de una función, es importante determinar para qué valores del conjunto de partida o valores de x se define o tiene sentido dicha regla de correspondencia. Es decir, se tiene que definir el dominio de la función. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué me quiere decir este texto? Lo que me quiere indicar es que todas las reglas de correspondencia, todas las reglas de correspondencia no siempre tienen como dominio todo el conjunto de los reales, ¿sí? Hay reglas de correspondencia
que van a presentar ciertas restricciones, ¿sí? debido a su expresión. Cuando hablamos de función de variable real, las reglas de correspondencia de una función de variable real, fíjense que generalmente son expresiones algebraicas. Generalmente son expresiones algebraicas que ya hemos manejado: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíz cuadradas, etc. Entonces, hay ciertas funciones, ¿sí? que presentan ciertas expresiones algebraicas, las cuales no siempre se van a poder evaluar en todos los números reales. Por ponerles un ejemplo, f de x, por ejemplo, 1 sobre x, ¿sí? Por ejemplo, f en 1 quedaría 1 sobre 1 y esto es 1, ¿verdad? F de menos 1 quedaría 1 sobre menos 1 y esto me queda menos 1, ¿verdad? F en 2 quedaría, f de 2 quedaría 1 sobre 2, ¿verdad? Un medio, ¿sí? ¿Ok? Vemos que con estos números, ¿verdad? ¿Sí? La función, como aquí indica, que queda definida, ¿sí? Es decir, sí tiene sentido. Decir que queda definida o que tiene sentido, ¿sí? Se resume en que sí me da como resultado un número real, ¿verdad? Sí me da como resultado también un número real, ¿sí? Entonces, esos valores de x, ¿sí? En los cuales, al evaluar la función en dichos valores, me da un número real. Esos valores de x son los que conforman lo que conocemos como el dominio de la función. Es decir, el dominio de la función son los valores de x o del conjunto de partidas, ¿sí? en los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que me dé como resultado un número real, ¿sí? Pero como ya les indiqué, hay funciones en las que su dominio no son todos los números reales. Como la que estamos ahorita aquí presentando, f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando x es 0? Si x es 0, entonces, ¿qué tendría? F de 0, ¿sí? Sería 1 sobre 0. Ahora, ¿cuánto es 1 sobre 0? ¿Cuánto es 1 sobre 0? ¿Alguien me puede decir cuánto es 1 dividido para 0? Un número indeterminado. Es indeterminado, ¿sí? Es decir, no existe. ¿Sí? La dirección para 0 en matemáticas no existe. ¿Sí? Todavía no existe. Entonces, ¿qué sucede con x igual 0 para esta función? X igual 0 no es parte del dominio. De la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando x es 0, la función no existe, ¿sí? La función no me da un número real. Es decir, no hay una correspondencia de la función. O sea, la función no me permite establecer una correspondencia con x igual 0, ¿sí? Es decir, dicho de otra forma, x igual 0 no me da una imagen, ¿sí? No me da un valor real, un número real. Por lo tanto, aquí, en este caso, la restricción es que x debe ser diferente de 0. Esa es la restricción. Con x diferente de 0, la función sí existe, ¿ok? Pero eso ya vamos a hablar cuando toquemos el tema del dominio, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Vamos a hacer estos ejemplos, estos ejercicios que tienen que ver con funciones y más que todo, jóvenes, más que todo con el concepto de función, con el concepto de lo que es una función, ¿sí? Entonces, aquí me dice el ejercicio, si f de x es función, ¿sí?
y me dan tabulada la función. Fíjense, me dan los pares ordenados de la función. ¿Sí? Tengo 3, 7, 5, 3, 3 a cuadrado más 3, a, 7, 2,3, etc. Aquí tengo los valores de la función, si los pares ordenados. Aquí me preguntan o me dan como orden indicar el valor de a más 5 sobre 3. Bien. Entonces, bueno, debido a que aquí tengo la función y sus valores, yo puedo colocarla por acá de esta forma para tener un panorama aún más amplio y poder resolver el ejercicio, ¿verdad? Aquí tengo el conjunto X mayúscula, aquí tengo el conjunto Y mayúscula, ¿sí? Entonces, los elementos de X tienden a ser los que están hacia la izquierda, que son los elementos del conjunto de partida o dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? 3, 5, 3 mismos. Como tengo 3 aquí, ya no lo puedo repetir. A, y aquí tengo 2. Si vamos colocando en orden. 2, 3, 5, y aquí tengo A. ¿Okay? El conjunto de llegada está compuesto por los elementos 7, 3, 7, 3, a cuadrado más 3, 7 otra vez y 3 otra vez. Entonces sería prácticamente por 3 elementos, ¿verdad? 3, 7 y a cuadrado más 3. ¿Sí? Porque estos 3 y 7 que están acá se repiten y se cuentan solamente por uno. Entonces aquí 3, 7 y acá a cuadrado más 3. ¿Ok? Veamos ahora la correspondencia. Pues sí, tal como está aquí, la correspondencia acá también se tiene que reflejar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2 con 3, ¿verdad? A 2 le corresponde 3, ¿sí? Y esto es a través de qué? De f de x, ¿sí? De la función f. A 2 le corresponde 3, ¿sí? ¿Qué más tengo? A 3 le corresponde 7, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces ya tengo este par, ya tengo también este par. ¿Qué más? Tengo otro par con x igual a 3, sí, aquí, ¿verdad? A 3 le corresponde de cosa, a cuadrado más 3, ¿verdad? A 3 le corresponde a cuadrado más 3, ¿sí? Este el de aquí. ¿Qué más tengo? A 5 le corresponde 3. Y el valor de A le corresponde 7. ¿Ya? Bien. Bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿O de qué nos podemos percatar en el conjunto de partida? En este conjunto, en el conjunto de partida. ¿De qué nos podemos percatar, jóvenes? Fíjense. De todos los elementos, excepto del 3, solamente sale una flecha. ¿Sí? Como sale solamente una flecha, hay una relación 1 a 1, si se dan cuenta. ¿Sí? Excepto en el 3. Fíjense, el 3, al 3 le corresponden dos elementos. ¿Sí? Y en una función jóvenes, que les quede bien claro, a los elementos del conjunto de partida solamente tiene que corresponderle un elemento del conjunto de llegada. Solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, ningún elemento del conjunto de partida o ningún elemento del dominio debe tener dos elementos o más de un elemento a la vez en el conjunto de llegada. Ningún elemento del conjunto de partida, ¿sí? Debe tener dos elementos, dos o más elementos en el conjunto de llegada. En toda función, a ningún elemento del conjunto de partida le debe corresponder más de un elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces, aquí veo que el 3
A 3 le corresponde 7 y también le corresponde a cuadrado más 3. ¿Ok? Pero como f de función, esto no tiene que ocurrir. No tiene que ocurrir. Solamente a 3 tiene que corresponderle un elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir para que esto que estamos aquí viendo no ocurra? Que a 3 le corresponden 2 elementos. Entonces, para eso se tiene que cumplir lo siguiente. ¿Sí? Si f de función, entonces, si yo aquí tengo un par ordenado que tiene el mismo elemento del dominio, entonces la imagen o el rango o el valor de y tiene que ser el mismo. Es decir, si yo tengo esto, x1, y1, y acá tengo x1, y2, en toda función se tiene que cumplir esto. y1 igual y2, ¿sí? Es decir, tiene que tener la misma componente en y, en toda función. Por lo tanto, para que f sea función, el valor de 7 con el valor de a cuadrado más 3 tienen que ser iguales. Es decir, a cuadrado más 3 tiene que ser igual a 7. Bien, con eso puedo encontrar el valor de a. Con eso puedo encontrar el valor de a y me queda a cuadrado es igual a 7 menos 3, 4. Saco raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de 4 más menos 2. ¿Sí? Más menos 2. Bien. Analicemos aquí otra vez. Tengo dos valores de a. Tengo dos valores de a. ¿Ok? Pero al preguntarme el ejercicio, indicar el valor de a más 5 sobre 3, ¿sí? Tengo que tomar solamente un valor para esto que encontré, un valor para a. La pregunta es, ¿qué valor escojo? ¿Más 2 o menos 2? ¿Qué valor tendría que escoger? ¿2 positivo o 2 negativo? ¿Qué creen, jóvenes? ¿Cuál valor tendría que escoger? ¿El 2 positivo o el 2 negativo? Positivo. Ya, ¿por qué positivo? ¿Por qué no puedo escoger el negativo? Porque tienen que sumarlo con el más 3. El 2 al cuadrado sale 4 más 3, 7. Pero también menos 2 al cuadrado es 4. Tanto 2 al cuadrado como menos 2 al cuadrado me da 4. O sea, ya esto que está aquí, ya se hizo cumplir, que estos valores tienen que ser iguales, ¿verdad? Con eso obtuve un valor para a. O sea, con eso tengo un valor, también otro que puede servir para el valor para tener el valor de a, ¿verdad? Pero ambos cumplen aquí. A cuadrado más 3 me da 7, ¿verdad? 2 al cuadrado 4, menos 2 al cuadrado también 4, y sumado con 3 me dan 7 con ambos valores de a.
¿Ok? Pero tengo que quedarme nomás con uno. Tengo que elegir solamente uno, ¿sí? Analicen los conjuntos. Analicen estos dos conjuntos. Tengo que quedarme solamente con un valor de A. A ver, veamos. Yo sé si A vale 2. Si A vale 2, fíjense que en el dominio o en este conjunto de partida también tengo aquí valor de A. Es decir, si A vale 2, ¿qué sucede? Voy a tener que a 2 le corresponde 3, pero que a la vez a 2 mismo, porque hablo del mismo 2, no es que son dos números diferentes, el 2 es el único, que al 2 en cambio le corresponde 7. Entonces, si A vale 2, voy a tener esto. 2 punto y coma 3, es decir, que a 2 le corresponde 3 y que a la vez al 2 le corresponde 7. Les pregunto, ¿esto es válido en una función? O sea, si A vale 2, me va a quedar, o sea, me queda algo así como esto. Solamente con el 2. A 2 le corresponde 3 y a 2 le corresponde 7. O sea, si yo tengo este caso, esto puede hacer función. ¿Puede hacer una función o no? ¿Cuál es el concepto fundamental de una función? A ver, Cedillo Cristina. Cedillo Cristina se encuentra.
Erika López. Profe, buenos días. Lo que pasa es que en la computadora no me valía el audio. Ahora sí, dígame, presente. ¿Quién habla? ¿Cedillo Cedillo o Cristina. López? Cedillo Cristina. Ya, sí, bueno, estoy preguntando acerca del ejercicio. Estoy preguntando acerca del ejercicio para llegar a una respuesta. Pero en sí, ¿qué le respondo? O sea, no sé qué A ver, responder. lo que yo le pregunto es que si usted vio mientras estaba haciendo el ejercicio, Ah, sí, sí estuvo puse presente. atención. Sí, puse atención a lo que estaba explicando. Ya. Aquí salió, para el valor de A salieron dos valores, 2 y menos 2. Sí, Si A vale 2, entonces si yo aquí reemplazo, en vez de A le pongo el 2, ¿sí? Lo que voy a obtener es esto, 2, que al 2 le corresponde 3, pero como A vale 2, acá también a 2 le corresponde 7. así es. O sea, esto es lo que voy a obtener, ¿sí? Visto de otra forma, ¿sí? Así como, así explicadito con peras y manzanas, sería de esta forma, que a 2 le corresponde 3 y a 2 a la vez le corresponde 7. La pregunta es, si, la pregunta sería, si con este valor de A igual 2, f es función, sería función o no. Con el valor de A igual a 2, f sería función o no. Sí, sí, sería función. Ya, ¿por qué? ¿Por qué sería función? ¿Se acuerda del concepto básico de una función? ¿Qué tiene que suceder en el conjunto de partida y el conjunto de llegada para que se pueda tener una Que tiene función? que tener una relación, una relación. Pero ¿qué tipo de relación? Que el valor de la primera tiene que depender de la segunda. No. No, no. A ver, yo les expliqué hace un rato, también ayer les expliqué. Una función es una relación, pero ¿cómo es la relación? ¿Cómo es la relación? Asimismo, yo les expliqué, no toda relación es función, no toda relación es función. ¿Cómo tiene que ser la relación para que se considere una función? ¿Cómo tiene que ser la relación entre los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada para que se considere una función? Se lo acabó de ver cuando se encontró el valor de A. Lo acabé de explicar incluso con el ejemplo del 3.
¿Cómo tiene que ser Por ejemplo, del relación? conjunto A, del conjunto, bueno, en este caso A ver. sería X y Y, los conjuntos. Conjunto de partida o dominio, conjunto de llegada o rango. O rango, ya. El Ya. conjunto X Ya. le corresponde un solo elemento al conjunto Y. Perfecto. Ya. A los elementos del conjunto X o del dominio, solo le tiene que corresponder un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí, ¿qué pasa cuando A vale 2? ¿Qué está sucediendo cuando A vale 2? Aquí Entonces está retracto lo que dije porque en ese caso no sería, graficado. ¿mandé? Aquí está graficado. ¿Qué pasa cuando Sí. A vale 2? Tiene Repiten dos, los números. se repiten los números y eso no vendría a ser una función. Claro, solamente es un elemento. Ya, eso voy. Cuando A vale 2, sucede que justamente el valor de A coincide ya con un elemento que está en el dominio, pero fíjense que aquí al 2 le corresponde 3, pero como A vale aquí 2, también le va a corresponder a la vez el número 7. Es decir, no hay una relación 1 a 1. Y podemos observar que cuando A vale 2, a este elemento 2 no le está correspondiendo solo un elemento del conjunto de llegada, sino dos elementos, o sea, más de uno. Y eso no se puede dar si me hablan de una función. Entonces, esto no se puede dar si me hablan de una función. Por lo tanto, el valor de A igual a 2 no tiene que ser considerado como una opción válida. Por lo tanto, A no tiene que ser 2. Si A no es 2, entonces A tiene que valer menos 2. Menos dos. Esa es la razón por la que tengo que analizar qué valor elijo. No es que porque solo es positivo, porque es negativo, o porque así me dijeron en el colegio. No. Tienen que saber, tienen que analizar el resultado. Tienen que analizar los resultados, jóvenes. Entonces, A tiene que valer necesariamente menos 2. Y viéndolo acá también, si A vale menos 2, es decir, si aquí le pongo en vez de A 2, le pongo menos 2, fíjense que este menos 2 ya sería otro elemento del dominio, ¿sí? Que no se me repite con los que ya están aquí. Y que por lo tanto solo le va a corresponder un elemento del rango. Quedándome así que F, ¿sí? Sí es función. Con A igual a menos 2, F sí es función, tal como aquí me está indicando desde un principio, que F tiene que ser función. Entonces, con A igual menos 2, F sí es función. Entonces, si A vale menos 2, reemplazo y me queda aquí A más 5 sobre 3, sería menos 2 más 5 sobre 3. ¿Y esto cuánto vale? 5 menos 3 para 3, 1. La respuesta sería 1. ¿Sí? Cuando no sepan dónde correr, cuando no sepan qué hacer para un ejercicio, usen la definición, usen el concepto. Los conceptos no están allí de por gusto, solamente para mostrarlos y ya ahí murió. No, los conceptos se los usan para resolver ejercicios, para los problemas. Bien, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, continuemos. Por favor, los jóvenes participen, ¿sí? Participen. Que todavía queda el examen del segundo parcial. ¿Verdad? No crean que ya han aprobado, todavía no pueden asegurar eso. A ver, sigamos entonces. Bueno, aquí hay que corregir, ¿sí? H, y no es F, porque me dan de H. Entonces aquí es H. H es 7. Bien. Me dicen así mismo, tengo un similar ejercicio que el que acabamos de hacer. Si H de X es función, y me dan H tabulada, como aquí la pueden observar, y además me dicen que H evaluado en 7 es igual a 13, indica el valor de M por N. ¿Sí? Bien. Entonces, para encontrar M por N, es decir, tengo que encontrar primero M, luego N, o viceversa, y de ahí multiplicarlo y saber cuánto vale su producto, ¿sí? Bien. Analizando la función H, que aquí me la dan tabulada, ¿sí? Y haciendo cumplir que sea función, entonces, veamos si no tengo pares, como le dan en pares ordenados, veamos si no tengo pares que contengan, dos pares que contengan los mismos valores de X, ¿sí? Para quedarme con solamente, para hacerlo un par, solamente lo voy a hacer un par. Por ejemplo, aquí tengo 3, 2, un par, pero acá tengo otro par que tiene 3 como elemento del dominio, y aquí tiene M más 2N. Entonces, en toda función, recordemos que si yo tengo dos pares, por ejemplo, X, Y1, y otro par que tenga la misma componente en X, pero tenga otro Y, entonces, si hablo de una función, se tiene que cumplir que Y1 es igual a Y2, ¿sí? Es decir, si tiene la misma componente en X, también tendrá la misma componente en Y. Por lo tanto, en este caso, si H de X es función, entonces, fíjense, aquí tengo 3, entonces este 2 tiene que también estar aquí mismo, y tiene que ser el mismo, ¿sí? 2 con M más 2N. Si H es función, entonces tiene que cumplirse que 2 es igual a M más 2N, ¿sí? Entonces aquí lo voy a reescribir, me queda M más 2N igual 2, ¿sí? Así le voy a llamar primera condición o primera ecuación, ¿sí? ¿Qué más tengo entonces acá? Veamos también, tengo la condición de que H de 7 es 13, H evaluado en 7 es 13. Entonces, ¿dónde puedo encontrar aquí en la función esta condición? Aquí tengo, pues, H de 7, ¿qué quiere decir? Cuando X es 7, tengo 13. O dicho de otra forma, colocado en par ordenado, como está aquí, colocado en par ordenado, me quiere decir que tengo esto, ¿verdad? Que en la función tengo que tener esto, 7, punto y coma, 13, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que tener una componente en X que sea 7 y su componente en Y tiene que ser 13. ¿Dónde lo encuentro? Aquí, justamente aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que 3N menos M, porque esto es Y, ¿verdad? 3N menos M es 13, como está acá. ¿Sí?
Y esto le voy a llamar ecuación 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, las puedo resolver, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a sumar las ecuaciones para eliminar m y quedarme con n. Si sumo 1 más 2 y me queda, se va la m y me queda 2n más 3n, 5n. Es igual a 2 más 13, 15. Entonces, despejo n y me queda n es igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? Obtenido n, puedo despejar m usando la ecuación 1. La ecuación 1 digo, m más 2n, como n vale 3, me queda aquí 2 por 3 igual a 2, ¿verdad? Entonces me queda que m es igual a 2 por 3, 6, 2 menos 6, menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de m por n es igual a menos 4 por 3, y esto me queda menos 2. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir de nuevo, profesor? A ver, ¿desde qué parte? Porque Desde donde dígame. desde 2 igual a m más 2n. Deja ahí, como para hacer una retroalimentación. Ah, a ver, voy a explicar brevemente porque tenemos que avanzar. Recuerden que también la clase queda grabada, ¿sí? Y subida para que la puedan regresar cuantas veces quieran. Y por favor, ponga atención, ¿sí? Ponga atención. Tenemos que si h es función, ¿sí? Entonces, este valor de m más 2n tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene la misma componente en x. Estos dos pares tienen la misma componente en x y haciendo uso de este criterio de toda función, si yo tengo dos pares que tengan la misma componente en x, entonces las componentes en y tienen que también ser iguales, ¿sí? Tienen que también ser iguales, como aquí me dice, y1 igual a y2. Entonces, allí es donde yo digo que estos dos pares, 3, 3,2 y 3m más 2n, al tener la misma componente en x, tienen que tener la misma componente también en y. Entonces, m más 2n tiene que ser igual a 2. Y ahí obtengo una condición o una ecuación, ¿sí? Para que h sea función. Lo otro, hago uso de este dato, h de 7 igual 13. H de 7 igual 13, ¿qué me quiere decir? Que tengo este par ordenado x7 y y13. X, y. Entonces, ¿dónde encuentro este par? Sería acá. Pues busco el par que tenga la componente en x, 7, y su componente en y tendrá que ser 13. Es decir, 3n menos m es 13. Y aquí tengo la segunda ecuación. ¿Sí? Resuelvo este sistema que me queda de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encuentro que n es 3 y encuentro que m es menos 4. El producto de ellos, que me están pidiendo aquí, m por n, es menos 4 por 3, menos 12. Y ahí tengo la respuesta. Bien, continuemos. Ese 3n no, me perdí ahí, profe. Joven, tiene que resolver el sistema. Resuelva el sistema. Ya esto es resolución de sistemas, de ecuaciones lineales. Aquí se aplicó el método de reducción,
Sumé las ecuaciones, se eliminan las m's y me queda 3n más 2n, 5n, es igual a 2 más 13, 15. Despejo la n, me queda 3. Reemplazo la n en una de las dos ecuaciones y obtengo m, que es menos 4. Y luego los multiplico y obtengo el producto que me está pidiendo el ejercicio. M por n menos 12. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Avancemos. Ya en este ejercicio me dicen, hallar la suma de coordenadas de los puntos de la siguiente función. Hallar la suma de coordenadas de los puntos de la siguiente función. Entonces, lo que me piden es, básicamente, entre las opciones de respuesta tengo, si se dan cuenta que tengo pares, aquí pares ordenados, entonces, el lado de las x sería la suma de las x, entonces sería x total, en el lado de las y tendría y total, es decir, la suma de las componentes en y. ¿Sí? Entonces, si sumo las componentes en x, tendría x total, y esto sería 3 más 7, 10 más 5, 15, ¿verdad? 15. Y en y sumando me quedaría 4 más 12 más 1, 7. Por lo tanto, la respuesta sería la B, x15, y 7. ¿Sí? Y ahí tengo la respuesta, ¿ok? Aquí nomás simplemente es de sumar las coordenadas en x y las coordenadas en y de esta función. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? ¿Una pregunta? Continuemos. Criterio de la recta vertical, ¿sí? Esto es bastante útil cuando tengo un gráfico, una representación gráfica en el plano cartesiano, ¿sí? De alguna relación. Dice, dado el gráfico de una relación, Oye, mami, ¿tú te acuerdas de este chico? Mira. De este chico. dado el gráfico de una relación, ¿sí? Las relaciones, más que todo cuando son de variable real, se las grafica en el plano cartesiano XY, ¿verdad? Entonces, si se traza una recta vertical, es decir, paralela al eje Y, el gráfico es una función, sí, solo sí, la recta vertical corta en un solo punto a la gráfica a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos. Primer ejemplo, fíjense, aquí tengo el gráfico de una relación que puede ser función. Entonces, aquí está el gráfico, aquí está, pongámoslo aquí es X y aquí es Y. Entonces, si yo trazo, fíjense, rectas verticales paralelas al eje Y, entonces fíjense que estas rectas verticales cortan a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esta gráfica sí representa una función, ¿sí? Esta relación sí me representa una función, porque las rectas paralelas, las rectas verticales, cortan a la gráfica en un solo punto.
Entonces, fíjense, esta recta vertical la corta en un solo punto, esta recta vertical, que es el mismo eje Y, corta en un solo punto, esta recta vertical también corta la gráfica en un solo punto. Entonces, este gráfico es una función, ¿sí? Segundo ejemplo, así mismo, fíjense, tengo el gráfico de esta relación, entonces veamos, fíjense que aquí tengo ya rectas verticales, ¿sí? Que están trazadas, y fíjense que cortan a la gráfica en un solo punto, si se dan cuenta, la cortan en un solo punto, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo asegurar que esta gráfica es una función, ¿sí? Ejemplo 3, tengo este gráfico, el gráfico de una relación, pero fíjense que si yo trazo esta recta vertical, esta recta corta la gráfica en más de un punto, corta la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, este gráfico no es una función. O sea, es una relación, pero no es función, ¿ok? Acá también tenemos otro ejemplo donde esta recta vertical corta la gráfica en más de un punto, ¿verdad? Por lo tanto, esta gráfica tampoco es una función, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Eh, ¿Qué me quiere decir cuando tengo un gráfico que no es función? Me quiere decir esto, fíjense. Este punto es lo que se conoce como par ordenado. Todo par ordenado tiene dos componentes, ¿verdad? Una componente en X y otra componente en Y. Entonces, la proyección del punto hacia el eje X, ¿sí? Es la componente en X. Y la proyección del punto hacia el eje Y es la componente en Y. Aquí pongámosle Y1, ¿sí? Acá fíjense. Entonces, este punto tiene una componente, o este punto es un par ordenado X, Y1. Y acá tenemos que este punto, ¿verdad? Es un par ordenado, fíjense que tiene la misma componente en X, entonces sería X, X, y acá tendríamos otra componente en Y sub 2. Pero fíjense que aquí se cumple que Y1 es diferente de Y2. Por lo tanto, se dan cuenta, por lo tanto, esto no no es función, porque tengo dos pares ordenados con la misma componente en X, pero con diferente componente en Y. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque es importante que toda función, porque es importante que en toda función la relación sea 1 a 1. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque vámonos por un caso un poco más real, ¿sí? Vámonos por un caso más real. Por ejemplo, un Juanito, ¿sí? Que tiene 6 años, tiene una estatura de 1,10 m, por ejemplo, pongámoslo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo aquí tengo el par ordenado Juan, no, perdón, vamos aquí, sí, es Juan, y aquí tengo su estatura, 110 centímetros, ¿sí? Entonces, sería ilógico decir que el mismo niño Juan
creo que 16 años, ¿verdad? ¿Sí? Tenga 150 centímetros de estatura, ¿sí? Entonces, esto sería un absurdo, sería algo absurdo, decir en una función. Por eso la importancia de la relación 1 a 1, de la relación 1 a 1 en una función, para no caer en absurdos, ¿ok? Para no caer en absurdos, ¿sí? ¿Ok? Por eso la importancia de la relación 1 a 1 en una función para no tener este tipo de absurdos, ¿sí? Bien. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Indicar cuáles de estas gráficas son funciones, ¿sí? Vamos usando el criterio de la recta vertical. Por ejemplo, la primera gráfica. Si yo trazo, por ejemplo, líneas verticales, ¿sí? Fíjense. O sea, todas van a cortar en un solo punto a este gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo decir del gráfico 1? Si es función, ¿verdad? El gráfico 1 si es función. Vamos con el segundo gráfico. ¿Sí? Fíjense aquí, de entrada, este es el eje Y y este es el eje X. El eje Y, fíjense, ya me está cortando este gráfico en más de un punto. ¿Sí? Por lo tanto, este gráfico no es función. El siguiente gráfico, el 3. Entonces, fíjense, a pesar de que desde aquí para acá, si yo trazo líneas verticales, esas líneas me van a cortar en un solo punto gráfico, en un solo punto al gráfico. Si yo trazo una línea vertical así, desde aquí hasta acá, fíjense que me corta en este punto, en este punto que está acá, y en este punto que está acá. Ya me corta en más de un punto al gráfico, por lo tanto, este gráfico no es función, ¿sí? Conclusión, solo el gráfico 1 es función. La respuesta sería solo 1, ¿sí? Solo el gráfico 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Está claro? Sí, porque como está diciendo, la función es solamente debe tener un punto. Si ya tiene 2 o más puntos, ya no sería una función. Claro, pero eso es cuando analizamos un gráfico, Claro. en la parte gráfica, ¿sí? Ahí sí. Usando el criterio de la recta vertical, ahí tiene que cumplirse solamente lo que se indicó de ese criterio, ¿sí? Bien. Veamos este otro ejemplo. De los siguientes gráficos, ¿cuántas corresponden a funciones? Entonces vamos a que este gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empecemos. A ver, jóvenes, ustedes díganme, ¿el gráfico 1 es o no es función? ¿El gráfico 1 es o no es función? Sí, ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo? sí, sí es función. Ya, sí es función. ¿Gráfico 2 es o no es función? No, No, ¿verdad? Si yo trazo una recta vertical, fíjense que me corta de más de un punto al gráfico, ¿sí? Criterio de la recta vertical. Entonces, no es función. Gráfico 3 es una función. sí, ¿verdad? Sí es función. Si yo trazo rectas verticales, todas me cortan en un punto al gráfico. Ujú. Gráfico 4 es una función. También. Sí, sí es función. Gráfico 5, No, no, ¿verdad? Si yo trazo aquí una recta vertical, fíjense, me corta más de un punto al gráfico, entonces no es función. Gráfico 6, sí.
de función. Sí, es función. Entonces, ¿cuántos gráficos son funciones? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 4 gráficos, entonces son funciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes, acerca del ejercicio? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continuemos entonces. Dominio de una función. Lo constituyen todos los valores posibles, todos los valores que puede tomar X dentro de los números reales. ¿Sí? Ya. Se representa como dom de dominio y f porque depende de la función. La función es h, sería dom h. La función se llama g, sería dom g. ¿Sí? La función es f, se le pone dom f. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, cuando tenemos funciones que son expresiones algebraicas, ¿sí? La mayoría de las funciones de variable real son expresiones algebraicas. Entonces, cuando tenemos funciones como expresiones algebraicas, vamos a tener las siguientes restricciones, ¿sí? Si la función es un cociente, ¿sí? Entonces la función no existe cuando el denominador se hace cero. Es decir, hay que cuando tenemos un cociente, ¿sí? Hay que restringir el denominador, ¿sí? Es decir, hay que excluir del dominio a los valores que hacen que el denominador sea cero, siempre y cuando tengamos valores de x en el denominador, ¿sí? Si están en el numerador, no hay problema, pero siempre y cuando tampoco haya una raíz, que eso es lo que también se verá en esta otra restricción. Como que indica, por lo que se debe excluir del dominio aquellos valores de x que provocan esta situación. ¿Cuál situación? Que el denominador sea cero, en caso de que tenga una división o un cociente. Tenemos este otro caso. Si f, en cambio, contiene una raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etc., ¿sí? La función solo existirá si el radicando es positivo o cero. Es decir, en pocas palabras, ¿qué me quiere decir con esto? Que en el conjunto de los números reales yo no puedo extraer raíz cuadrada de números negativos, ni raíz cuadrada, ni raíz cuarta, ni raíz sexta, ni nada de eso. Raíces de índice par de números negativos no hay en el mundo de los números reales. No hay eso ahí. Por eso, si yo tengo una función que tiene raíz de índice par, entonces tengo que cerciorarme que lo que está dentro de la raíz, ¿sí?, sea mayor o igual que cero. Es decir, eso es lo que va a tomar como valores el dominio. Son los valores que sean mayores o iguales que cero, ¿sí? ¿Valores de qué? De x. ¿Ok? Bien, vamos haciendo un par de ejemplos, ¿sí?, para que esto quede claro. Por ejemplo, ya el dominio de las siguientes funciones, ¿sí? F de x tengo una función 3x más 2. Entonces, en este caso,
La función, fíjense que no es ni división, no tiene ni cociente, ni tampoco tiene una raíz de índice par, es decir, no tiene raíz cuadrada, ni raíz cuarta, ni sexta, ni octava, ni nada. Entonces, por lo tanto, aquí no voy a tener ninguna restricción. Es decir, el dominio de f no es más que los mismos números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cualquier número evaluado en la función obtendré también un número real, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Está claro? Entonces, aquí el dominio de la función es un número real, ¿sí? Toda función que tenga esta forma, a por x más b, ¿sí? Es una función lineal. Es una función lineal, jóvenes. Y toda función lineal tiene como dominio el conjunto de los números reales, ¿sí? Allí sí no hay restricción, ¿ok? Vamos acá, por ejemplo, fíjense, tengo esta función y aquí sí tengo un cociente, fíjense, aquí sí tengo un cociente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay que excluir los valores que hacen que el denominador sea 0, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Pues bien, primero igualo el denominador a 0, lo igualo a 0, x menos 3 igual 0. Entonces despejo x y me queda x igual a 3. Entonces, esto es lo que hay que excluir del dominio, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de f, en este caso, como solamente el 3 es el único valor que hace que el denominador sea 0, de ahí ningún otro más, entonces el dominio de la función quedaría igual, serían todos los valores, cualquier número real, excepto ¿cuál? Excepto el 3. ¿Cómo coloco el 3? Lo coloco dentro de un conjunto unitario, porque nomás es un valor. Y ahí tenemos, ¿sí? Ese sería el dominio. Todos los reales excepto el número 3, ¿sí? Ya. Los dominios jóvenes, los dominios también se nos pueden escribir como intervalos. Los dominios también se nos pueden escribir como intervalos. Si yo quiero escribir este dominio como un intervalo, me quedaría de esta forma, ¿sí? Esto sería igual al intervalo que va desde menos infinito hasta 3, sin incluir unión desde 3, sin incluir tampoco hasta el más infinito. ¿Por qué? El 3 no tengo que incluirlo porque 3 hace que el denominador de la función sea 0. Entonces aquí la función no existe, ¿ok? Sigamos. Tengo ahora esta función f igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Entonces, ¿cuándo la función existe? Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Es decir, de allí yo obtengo el dominio con esa condición. X cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí factorizo x menos 2 por x más 2. Y esto me queda mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Voy a tener dos casos aquí, voy a tener dos casos. Para que un producto sea mayor o igual que 0, puede tomar dos opciones, ¿verdad? Recordemos, signos iguales, multiplicación de signos iguales es siempre positivo, ¿sí? Por lo tanto, primer caso, x menos 2 mayor o igual que 0 y x más 2 mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Ok? De aquí, ¿qué obtengo de aquí? Que x es mayor o igual que 2 y que x es menor o igual que menos 2, ¿sí? Entonces ahí tengo un
intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo lo grafico, me quedaría de esta forma. Menos 2, x2. Y tengo x menor o igual que menos 2. Entonces, sería por aquí. Ah, no, perdón, es mayor o igual. No es menor o igual. Si después de que x me queda x mayor o igual que menos 2. Ya. Entonces, x mayor o igual que menos 2 me quedaría de esta forma. Acá. ¿Sí? Y acá tengo también x mayor o igual que 2. Vamos a hacer a graficarlo con otro color. Vamos a rojo. Ahí está. Entonces, este intervalo, la intersección de estos dos intervalos me queda x mayor o igual que 2. ¿Sí? Este sería para un caso. Para el otro caso sería ¿sí? Aquí tenía signos positivos o ceros. Para el otro caso sería signos negativos o ceros. Es decir, x menos 2 menor o igual que 0 y x más 2 menor o igual que 0. ¿Verdad? Representando este intervalo, tengo menos 2, aquí tengo 2. Si x menos 2 es menor o igual que 0, es porque x es menor o igual que 2. Entonces aquí tengo x menor o igual que 2, está aquí. Ahora, si x más 2 por acá, si x más 2 es menor o igual que 0, es porque x es menor o igual que menos 2. Despejando la x, ¿sí? Despejo la x nomás. Vamos aquí a graficarlo. Ahí está. Muy bien. La intersección de estos intervalos, ¿sí? Me da como resultado x menor o igual que menos 2, ¿sí? ¿Okay? Por lo tanto, yo ya puedo decir que el dominio de f es igual a la unión de estos dos intervalos. Ahora, la unión de estos dos intervalos. X mayor o igual, x menor o igual que menos 2 o x mayor o igual que 2. ¿Sí? Ahí tenemos entonces encontrado el dominio de la función f, ¿sí? X menor o igual que menos 2 o x mayor o igual que 2. ¿Sí? Esto de aquí escrito como intervalos, lo voy a por acá escribir, ¿sí? Me quedaría de esta forma, ¿sí? X menor o igual que menos 2 quedaría este intervalo de menos infinito hasta menos 2 incluido, o quiere decir unión x mayor o igual que 2 sería desde 2 hasta el más infinito, ¿sí? Ahí tenemos representado el dominio de f con intervalos, ¿sí? Bien, quedémonos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Gracias por su presencia, por su participación. Que tengan buena tarde.